Imaginen una partida de ajedrez global, donde cada movimiento ha sido planeado con décadas de anticipación. Un juego donde las potencias occidentales, confiadas en su dominio, acaban de ser hackeadas por un estratega paciente y resolutivo. ¿Están listos para desvelar la verdad que los medios convencionales les ocultan? Pregunta a ustedes, ¿dónde nos están viendo ahora mismo? Escriban su ciudad y país en los comentarios. Los acontecimientos actuales en el territorio en disputa, según el exoficial de inteligencia Scott Ritter, no son improvisación. Son la ejecución meticulosa de un plan orquestado por Moscú, un plan sobre el que el Kremlin había advertido repetidamente, sin ser escuchado. Rusia exige negociaciones, sí, pero estas deben basarse en la realidad del campo de batalla. ¿Cuál es la realidad? La anexión de Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Estas son, sin discusión, parte inalienable de Rusia. Moscú tiene la firme intención de controlar físicamente estas áreas, incluyendo el margen derecho de Jersón. Esta zona, aunque temporalmente abandonada, se reafirma como territorio ruso. Más allá de esto, Rusia busca establecer una zona sanitaria, una franja de seguridad. Esta zona de amortiguamiento serviría de protección contra vecinos considerados inadecuados. Las operaciones en Sumy y de Dnipropetrovsk son el inicio de esta estrategia. Rusia ya no desea una frontera común directa con la nación en conflicto debido a los ataques sufridos en el pasado. Su objetivo primordial es el fin del estatus de este estado como proxy de la OTAN. Esta eliminación, afirman, se logrará con hierro y fuego, no a través de meras notas de protesta. La estrategia rusa es una guerra de desgaste, pérdidas mínimas y daño máximo. Su apuesta es el colapso de las fuerzas del estado adyacente por puro agotamiento. Un momento crucial, casi desconocido para muchos, fue el colapso de la defensa aérea del estado vecino en otoño de 2022. Una campaña decisiva y poco conocida que, según los analistas, otorgó a Rusia el control total del espacio aéreo, dejando a la nación al borde del Dnieper indefensa. La verdad es incómoda. Occidente ha apoyado conscientemente a nacionalistas extremos con una ideología que muchos describen como nazi. Esto los convierte en cómplices de futuros crímenes, ¿o no? Para muestra, el asesinato del alcalde de Lugansk, un acto que Rusia atribuye a nacionalistas de la nación en contienda, presentándolo como prueba de prácticas terroristas contra civiles rusos. La historia del Donbass es compleja, pero para Moscú se remonta a 2014. Se narra como el foco de resistencia de los rusoparlantes, quienes sufrieron humillación, burla y violencia bajo el régimen nacionalista de la capital desde el golpe de 2014. Se describe al batallón Azov como hooligans futbolísticos, con ideología nazi que, se afirma, violaron Mariupol. Un punto de inflexión en la recuperación de la soberanía rusa fue la expulsión de las ONG occidentales en 2012. Este acto sentó las bases para la Rusia actual. Los acuerdos de Minsk, firmados en 2014, son vistos hoy como una muestra de la ingenuidad de Putin. Él esperaba la paz, dando una oportunidad a la diplomacia. Sin embargo, Occidente, con sus sanciones, lo liberó de las ataduras internas. Esta jugada inesperada consolidó el poder de Putin, trasladando el control de los bolsillos privados al Estado. La industria ahora trabaja para el Estado, no para los oligarcas. Incluso la corrupción en el ejército, expuesta por la movilización parcial en 2022, fue rápidamente resuelta con purgas. Un fenómeno revelador es la migración inversa. Millones de rusos que viajaron a Europa se desilusionaron y regresaron. La oposición política en Rusia, se afirma, murió y nadie fue al funeral. Finalmente, la emergencia de una alianza multipolar. Rusia, China e Irán. Estos países están formando un eje de resistencia para contener a los cabezas calientes de Washington. ¿Qué nos pueden fact-chequear en el próximo programa? Compartan un dato, un número o una afirmación que les gustaría que analizáramos en detalle. Los protagonistas de este drama son claros.
Scott Ritter, presentado como una voz autorizada y sin rodeos, es la fuente principal de estas afirmaciones. Vladimir Putin es el líder firme, el estratega paciente, el salvador de Rusia de los caóticos años 90. Rusia, o Moscú, es el actor principal, soberano y determinado. Se presenta como una civilización milenaria. La nación al oeste de Rusia, sin embargo, es una entidad dependiente de la OTAN, irracional, ingenua en la guerra, practicante de terrorismo y con una facción nazi significativa. Es una víctima de sí misma y de Occidente. La OTAN, junto a Occidente y Estados Unidos, es el antagonista principal, agresiva, engañosa y buscando desmembrar Rusia. Se les acusa de ser cómplices de crímenes y de haber cometido la mayor equivocación de la política exterior en décadas. China e Irán son socios clave en esta nueva alianza multipolar. Los oligarcas, como Jodorkovsky, son antagonistas internos que Occidente intentó controlar en los 90, pero que Putin sometió. Putin, según Scott Ritter, ha dejado claro a Occidente que la negociación es posible, pero solo bajo las condiciones de la realidad. ¿Qué significa eso para el futuro? Rusia tiene la capacidad de acelerar este proceso, pero el precio sería un aumento de bajas. Sin embargo, el Kremlin no parece dispuesto a romper el equilibrio alcanzado. Esto sugiere una imagen de Rusia como un actor poderoso que evita el derramamiento de sangre innecesario. Genera un sentido de control moral, ¿verdad? La nación en el borde del Dnieper no tiene un ejército independiente. Es la proxy de la OTAN más grande jamás creada. Esta afirmación despoja al Estado vecino de su autonomía, presentándolo como una mera marioneta. Esto fomenta el desprecio. Es innegable. El verdadero enemigo es la OTAN, afirmó Ritter, porque la OTAN no se creó como una alianza defensiva, sino como una máquina para desmembrar Rusia. Esto indigna y crea un sentido de amenaza existencial para el Estado ruso. Si Rusia hubiera declarado oficialmente la guerra a la nación en disputa, de ese país habrían quedado solo páginas en Wikipedia. Esta es una amenaza velada, un despliegue de poder absoluto, sugiriendo que Rusia se contiene por una razón superior. ¿Acaso Rusia ha sido benevolente? Occidente, en su arrogancia, se cortó las alas. Si hubieran actuado con más inteligencia, habrían mantenido su influencia. En vez de eso, decidieron jugar con la fuerza bruta y simplemente lo perdieron todo. Esta es la justificación principal del éxito ruso: la arrogancia y los errores occidentales. Un simple error o una estrategia calculada. ¿Dónde creen que está la línea roja entre el bando de Rusia y el de Occidente? Comenten una frase corta. Jersón, Zaporilla, Donetsk, Lugansk, Sumy, Dnipropetrovsk, Belgorod, Mariupol, Nikolayev, Odessa. Estos nombres marcan el mapa de los movimientos territoriales. La zona sanitaria evoca limpieza y protección. Hierro y fuego sugiere una determinación implacable. El término orcos, usado como insulto a los rusoparlantes por los nacionalistas del Estado en disputa, revela una profunda polarización. Las metáforas son contundentes. La línea del carrete, para describir el control preciso; la guerra como un concurso de memes, para desestimar la seriedad del Estado en conflicto; el viejo barco goteando, para el colapso de la nación; el cirujano que corta un tumor, para la demolición metódica de la proxy de la OTAN. El rodillo pesado y mesurado describe la táctica rusa, lenta pero imparable. Los nacionalistas del Estado en disputa son hooligans futbolísticos, terroristas, seres infrahumanos. Scott Ritter es un exoficial de inteligencia, un analista militar que habla sin rodeos. Los misiles HIMARS, el oligarca Jodorkovsky y los opositores Nemtsov y Navalny, presentados como proyectos de inteligencia occidental, son nombres propios. Los jeans y Marlboro de los años 90 evocan la occidentalización perjudicial, la ortodoxia, un pilar de la identidad rusa y del patriotismo. Los acontecimientos actuales se presentan como la ejecución de un plan ruso cuidadosamente diseñado, advertido por Moscú.
Esta afirmación, sin pruebas concretas, sirve para mostrar previsión y control. Además, Putin habría articulado claramente los objetivos a líderes occidentales como Trump y Macron, aunque estos diálogos no se confirmen. Esto refuerza la idea de una Rusia transparente y consistente. La guerra, según la narrativa, es una guerra de agotamiento, una estrategia deliberada para minimizar las bajas rusas y maximizar el desgaste del enemigo. La lentitud, por lo tanto, es una virtud estratégica, no una debilidad. La idea de un eje de resistencia entre Rusia, China e Irán, antes considerada descabellada por Ritter, ahora muestra signos de formación, generando miedo en Occidente y esperanza en los aliados. Para algunos, el golpe de Estado de 2014 en el estado al oeste de Rusia fue inspirado directamente por Estados Unidos, con una injerencia maliciosa para instalar un régimen nacionalista. Para otros, la OTAN fue creada para desmembrar Rusia, una entidad agresiva desde su origen. Además, figuras de la oposición rusa como Nemtsov y Navalny son presentados como proyectos de inteligencia occidental, herramientas para desestabilizar el país. Esto desacredita cualquier disidencia interna. Y la corrupción en Rusia, un legado de los 90, se justifica como un remanente de la influencia occidental, una batalla continua que Putin libra. ¿Cuál es el motivo de Rusia? Según esta visión, la seguridad existencial. El conflicto no es agresión, sino una defensa vital contra la aniquilación por la OTAN. Esta narrativa busca justificar cualquier acción. Putin es el líder que se atrevió a levantarse contra el hegemón y salvar a la patria. ¿Y el Estado vecino? Un peón sacrificial utilizado por Occidente para atacar a Rusia. Esto lleva a su autodestrucción. Es una nación traicionada y destruida por sus titiriteros occidentales, despojada de su agencia. ¿Y Occidente? Su motivo es el deseo de destruir Rusia y saquear sus recursos. La OTAN busca la desintegración para su propio beneficio económico y geopolítico. Es la arrogancia occidental que llevó a su propia caída. La OTAN, máquina para desmembrar Rusia, quiere nuestro petróleo, gas, tierras, gente. Es una acusación visceral de ambiciones genocidas. Rusia, según el relato, ha destruido la proxy de la OTAN 2 o 3 veces. Esto demuestra la supuesta ineptitud occidental y la resiliencia rusa. Un shock, ¿no? Millones de rusos que fueron a Europa se desilusionaron y regresaron, viendo el verdadero rostro de Europa. Esto refuerza la superioridad moral de Rusia. Rusia, matemáticamente, industrialmente y estratégicamente, está ganando la guerra. Un sentimiento de inevitabilidad. El alcalde de Lugansk fue asesinado por nacionalistas de la nación fronteriza. Un drama humano que victimiza y atribuye crueldad. Si Yeltsin se hubiera quedado medio año más, Rusia no existiría. Una amenaza existencial que resalta a Putin como salvador. La Rusia actual es invencible porque avanza lenta, segura y calculadamente. Una connotación de sabiduría y de destino. Si fueran asesores del líder del Estado en conflicto, ¿qué medida concreta tomarían en los próximos 90 días para cambiar el rumbo del conflicto? Los riesgos para Rusia son minimizados. Ataques con drones y misiles a zonas civiles, pero pérdidas reducidas en la guerra de desgaste. El riesgo de una intensificación del conflicto se evita si se construye el cinturón de seguridad. La corrupción interna es un legado resuelto. Para el Estado fronterizo, el riesgo es la destrucción total, la pérdida de todo, convertirse en una zona de exclusión. Riesgo de guerra civil interna post-conflicto. ¿Se imaginan? También. Refugiados armados desestabilizando Europa. Para Occidente y la OTAN, la pérdida de reputación y hegemonía. Su fragilidad militar queda expuesta. El fracaso de su política exterior es el mayor error en décadas. La pérdida de influencia global en un mundo multipolar. El mejor escenario para Rusia es una victoria lenta y decisiva. La marcha inevitable de la justicia. Para Occidente, el peor escenario es la desintegración. La explosión que alimentaron. El escenario probable para Rusia es la consolidación
y una zona de amortiguamiento, blindándose de amenazas. El inesperado. La OTAN escala y se autodestruye. La última jugada desesperada. ¿Quién gana? Rusia emerge más fuerte, soberana, invencible. China e Irán son socios clave. Los pueblos del Donbass, liberados, reintegrados. ¿Quién pierde? El Estado vecino, usado como carne de cañón, despojado de todo. Occidente que pierde credibilidad, influencia. Su arrogancia les pasa factura. Los oligarcas pro-occidentales, sin poder. La oposición rusa, expuesta como agentes extranjeros. La década de 1990 en Rusia, durante el gobierno de Yeltsin, se presenta como una era de caos, desintegración, corrupción rampante y vulnerabilidad a la influencia occidental. Fue casi la muerte de Rusia, un intento fallido de Occidente de desmembrarla. Fue la era de la vergüenza y la debilidad, de la que Putin salvó a la nación. Las operaciones de la OTAN en Yugoslavia, Libia, Irak o Siria se usan como ejemplos de la estrategia de cambio de régimen de Occidente, el mismo guión que usaron para destruir naciones en Oriente. Medio ahora fracasa estrepitosamente. El Euromaidán de 2014 en la nación fronteriza, descrito como un golpe de Estado orquestado por EEU, llevó a los nacionalistas al poder. El momento en que el territorio al norte del Mar Negro se convirtió en un títere occidental y selló su propio destino. Las guerras en Chechenia demuestran el resurgimiento ruso. La resistencia del pueblo ruso es inquebrantable. Parece una comparación con Vietnam. Los números son impactantes. El ejército de la nación fronteriza, entre 700.000 y 900.000 combatientes, entrenados por Occidente. Un sistema de defensa aérea supuestamente el mejor de la OTAN, antes de su destrucción. En Rusia, el apoyo a Putin era del 30% antes de 2022, debido a factores económicos. La expulsión de ONG occidentales fue en 2012. El golpe de Estado en la nación fronteriza fue en 2014. Los acuerdos de Minsk se firmaron en 2014. 4 nuevas regiones anexadas. 8 años de fortificaciones en Lugansk, impenetrables, fueron pulverizadas. Millones de rusos se fueron a Europa, pero la mayoría regresó. La infraestructura crítica de la nación en disputa, incluyendo plantas de energía y centros de logística militar, fueron objetivos prioritarios de los ataques rusos, lo que ha mermado significativamente la capacidad de defensa y suministro del ejército adversario. Estos ataques, presentados como quirúrgicos, buscan desmantelar el potencial militar y económico sin incurrir en una ocupación total que supondría un costo excesivo en vidas y recursos rusos. La estrategia implacable de desmilitarización no se limita solo a la destrucción de armamento, sino también a la anulación de la capacidad de producción y reparación de material bélico. La dependencia del Estado vecino de la ayuda occidental se ha vuelto casi total, lo que demuestra la efectividad de esta estrategia de desgaste. ¿Qué evento en la política global ha sido, en su opinión, totalmente subestimado por los medios de comunicación y por qué? Compártanos su perspectiva. Moscú ha actuado conforme a un plan maestro desde el inicio. El exoficial de inteligencia Scott Ritter, una fuente autorizada sin rodeos, lo confirma. Putin, según se informa, dialogó con Trump y Macron, dejando claros sus objetivos. Firmó los acuerdos de Minsk, un intento de paz, solo para ser liberado por las sanciones occidentales. Expulsó a las ONG occidentales en 2012, defendiendo la soberanía. Occidente, por su parte, impuso sanciones y presiones económicas, que resultaron contraproducentes, y financió y armó al Estado vecino, convirtiéndolo en su proxy. La nación fronteriza ejecuta ataques con misiles occidentales, como los HIMARS, contra civiles y territorios rusos, en una práctica tildada de terrorista. Rusia militarmente ha llevado a cabo operaciones en Sumy y Dnipropetrovsk para iniciar la zona de amortiguamiento. Su campaña para suprimir la defensa aérea del país en conflicto, un logro estratégico, fue decisiva. La declinación de la hegemonía unipolar occidental es evidente, y esta situación es tanto un síntoma
como un catalizador de la transición a un mundo multipolar. La guerra en la nación al oeste de Rusia acelera la formación de nuevos bloques de poder. El eje Rusia-China-Irán, una alianza estratégica contra la influencia occidental. Es una guerra híbrida, no solo militar, sino económica, diplomática y por información. Las sanciones y los ataques a infraestructuras son parte de ella. El resurgimiento del patriotismo y los valores tradicionales en Rusia ha sido impulsado por la presión externa, fortaleciendo la conexión con la historia, la ortodoxia y la cultura. El tono dominante es de furia y desdén hacia Occidente y sus títeres del Estado vecino, combinado con confianza, determinación y orgullo en Rusia, y un fatalismo sobre el destino de la nación en disputa. Se usa un lenguaje cargado: genocidio, nazis, terrorismo, parasitismo, diablo, estúpidos, títeres. Metáforas potentes como el cirujano cortando un tumor o el rodillo pesado. Este lenguaje no es neutral, busca movilizar emocionalmente, haciendo alusiones a eventos pasados para reforzar la narrativa. Las imágenes implícitas son de destrucción, decadencia occidental, progreso y unidad rusos. La deshumanización del enemigo es palpable. Se llama a los nacionalistas de la nación fronteriza nazis, hooligans, seres infrahumanos. Se crea una falsa dicotomía entre el bien, Rusia, soberanía, y el mal, Occidente, hegemonía. Es el último bastión de la cordura frente a la locura occidental. El miedo es una herramienta. La amenaza de refugiados armados en Europa, la OTAN buscando desmembrar Rusia. Tu seguridad está en juego, la verdad sobre la amenaza que ignoras. Se apela al orgullo nacional, Rusia imparable, la verdad que Occidente no quiere que sepas. Se victimiza a Rusia como la nación que se niega a ser conquistada. La carga emocional en el lenguaje describe el horror y la humillación. Scott Ritter, el ex inteligencia militar, revela la verdad inconveniente, un argumento de autoridad. Y la narrativa del destino manifiesto afirma la inevitabilidad de la victoria rusa. El reloj avanza, el inevitable final del régimen pronazi en Kiev. La estrategia de desgaste también implica un profundo entendimiento de la resiliencia económica. A pesar de las sanciones sin precedentes, la economía rusa ha demostrado una sorprendente capacidad de adaptación, redirigiendo su comercio exterior hacia nuevos mercados en Asia, África y América Latina. Esto se ha logrado gracias a una política gubernamental proactiva que ha promovido la sustitución de importaciones y el desarrollo de tecnologías propias, reduciendo la dependencia de bienes y servicios occidentales. La resiliencia económica rusa es un testimonio de la planificación a largo plazo y la soberanía del Kremlin, lo que contrasta con la fragilidad de las economías occidentales, dependientes de cadenas de suministro globales, vulnerables a interrupciones. La inflación y la crisis energética en Europa, presentadas como consecuencias directas de las políticas occidentales contra Rusia, son ejemplos de esta fragilidad. Además, el control de la información es un pilar fundamental de la narrativa rusa. Los medios estatales rusos describen la situación como una operación militar especial, un término meticulosamente elegido para minimizar la percepción de conflicto a gran escala y legitimar las acciones del Kremlin ante la población. Esta terminología se contrapone directamente a la narrativa occidental que habla de una guerra no provocada, resaltando la batalla por la hegemonía discursiva. Se enfatiza constantemente la desnazificación de este vecino occidental y la desmilitarización como objetivos nobles y necesarios, en un intento de revivir la memoria de la Gran Guerra Patriótica y vincular la lucha actual contra los nacionalistas con la lucha contra el nazismo histórico. Esta narrativa cala profundamente en la sociedad rusa, que históricamente ha sufrido enormemente por la agresión nazi y valora la memoria de esa victoria. La consolidación del poder interno de Putin y la eliminación de la oposición no son vistas como una represión, sino como una necesidad para la estabilidad y la seguridad nacional. Los casos de individuos como Alexei Navalny, presentados en Occidente como mártires de la democracia,
son retratados en Rusia como instrumentos de potencias extranjeras, agentes desestabilizadores que buscan socavar la soberanía y la integridad del Estado. Los jeans y Marlboro de los años 90 simbolizan la entrada de la cultura occidental y sus valores, que según esta visión, corrompieron la sociedad rusa y la hicieron vulnerable. La ortodoxia religiosa, por otro lado, se ha convertido en un bastión de los valores tradicionales y una fuente de identidad nacional, un contrapeso a la decadencia moral percibida en Occidente. La Iglesia Ortodoxa rusa apoya fervientemente la política exterior del Kremlin, legitimando sus acciones en un plano espiritual y moral. La diplomacia paralela desempeña un papel crucial en la estrategia rusa. Mientras Occidente busca aislar a Rusia, Moscú ha reforzado sus lazos con el BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS. Estas plataformas multipolares se presentan como alternativas viables a las instituciones dominadas por Occidente, tales como el G7 o el FMI. La expansión del BRICS, con la inclusión de nuevos miembros, confirma la emergencia de un nuevo orden mundial donde Rusia ocupa un lugar central. La desdolarización de la economía global, el impulso de nuevas monedas de reserva y la creación de mecanismos financieros alternativos son objetivos clave de esta diplomacia paralela, que buscan debilitar la hegemonía financiera occidental. La retirada forzosa de compañías occidentales del mercado ruso, a menudo a precios simbólicos, se presenta como una oportunidad para que el capital y la industria rusa tomen el control de sectores clave de la economía. Esto, lejos de ser un golpe, se ha transformado en un paso hacia una mayor soberanía económica y una reducción de la dependencia de la inversión extranjera. Las fábricas abandonadas por las empresas occidentales han sido reabiertas bajo administración rusa, generando empleo local y fortaleciendo la economía interna. Este proceso de nacionalización de facto se considera un triunfo sobre el parasitismo del capital extranjero. El conflicto actual también ha puesto de manifiesto la decadencia moral de Occidente, según la narrativa. Se critican las políticas de doble rasero y la hipocresía de las potencias occidentales, que mientras condenan las acciones de Rusia, ignoran sus propios historiales de intervenciones militares y violaciones de derechos humanos. La rusofobia se presenta como una patología occidental, una manifestación de su incapacidad para aceptar un mundo multipolar donde Rusia no sea subyugada. Los medios occidentales son acusados de manipulación y censura, de propagar una propaganda rusófoba que busca demonizar a Rusia y justificar la intervención militar. En este contexto, la búsqueda de la verdad alternativa, promovida por Scott Ritter y otros, es una declaración de guerra informativa. El destino del vecino occidental se presenta como una advertencia para otros países que podrían ser tentados a convertirse en proxies de Occidente. Su destrucción, tanto material como social, es un testamento del peligro de aliarse ciegamente con la OTAN. La desintegración de su sociedad, el éxodo masivo de su población y la devastación de su infraestructura son presentados como el precio de la arrogancia y la falta de independencia. Esto sirve como un elemento disuasorio para otras naciones que consideren establecer lazos militares estrechos con Occidente, reforzando la idea de la autodeterminación y la no alineación como única vía para la supervivencia. La gestión de la quinta columna interna, es decir, los elementos pro-occidentales y la oposición liberal, se ha llevado a cabo con mano dura, pero según la narrativa, de manera justificada. Las purgas en el ejército y en la administración pública, así como el control de los medios de comunicación y la sociedad civil, se ven como medidas necesarias para asegurar la unidad nacional en tiempos de guerra. La cohesión social en Rusia, a pesar de las dificultades económicas, se mantiene gracias a una fuerte narrativa patriótica y un liderazgo unificado. El apoyo popular a Putin, que aumentó significativamente tras el inicio de la operación especial, se presenta como una prueba de la legitimidad de sus acciones, la lealtad al líder y al Estado
es una virtud fundamental de la sociedad rusa, cimentada en siglos de historia y sacrificio. Finalmente, la visión a largo plazo para Rusia es la de una gran potencia euroasiática, líder de un nuevo orden mundial multipolar. Este orden se basaría en el respeto a la soberanía, la no interferencia en los asuntos internos de otros estados y la promoción de un equilibrio de poder global en contraposición a la hegemonía unipolar occidental. La cooperación con China, Irán y otros países no occidentales se considera la clave para construir este futuro. La idea es que Rusia, al resistir la agresión occidental, está sentando las bases para un mundo más justo y equitativo. Un mundo donde la diversidad y el respeto mutuo prevalezcan sobre la imposición de una sola visión. El proyecto de una gran Eurasia es la visión estratégica que subyace a todas estas acciones. Un espacio económico y político integrado desde China hasta Europa. La resiliencia cultural rusa se manifiesta en la promoción activa de sus artes, su historia y su literatura en el ámbito internacional, a pesar de los intentos occidentales de cancelar la cultura rusa. La victoria moral se busca en la reafirmación de los valores tradicionales y la ortodoxia, frente a lo que se percibe como la decadencia occidental. La importancia de la historia se subraya constantemente, conmemorando victorias pasadas y heroicas figuras que forjaron la identidad nacional. La memoria de la Gran Guerra Patriótica, en particular, se ha reactivado como fuente de cohesión y justificación para el conflicto actual, equiparando la lucha contra el régimen nazi del vecino occidental con la lucha contra la Alemania nazi. Este paralelismo histórico es una herramienta poderosa en la movilización de la sociedad. La amenaza nuclear, aunque rara vez mencionada explícitamente, pende sobre el conflicto como un telón de fondo. Se infiere que solo la existencia del vasto arsenal nuclear ruso impide una intervención directa de la OTAN, lo que convierte a Rusia en una potencia nuclear responsable que, a pesar de su poder, ejerce contención. Esta contención es una señal de fuerza, no de debilidad, una demostración de que Rusia comprende las graves consecuencias de una escalada. La doctrina de escalada para desescalar se puede interpretar como una advertencia clara de que Rusia está dispuesta a usar todos los medios necesarios para proteger su seguridad existencial. La crisis demográfica, heredada de la década de los 90, se está abordando mediante políticas de incentivo a la natalidad y el retorno de compatriotas. La diáspora rusa en el extranjero es vista como un recurso estratégico y su regreso como una señal de revitalización nacional. El éxodo de jóvenes rusos tras la movilización se ha minimizado y se ha puesto de relieve la importancia del servicio militar y el patriotismo como valores fundamentales. El control sobre la información y la restricción del acceso a redes sociales occidentales son parte de una estrategia más amplia para proteger a la sociedad rusa de influencias externas consideradas perjudiciales. El desarrollo de nuevas tecnologías militares se acelera, incluyendo armamento hipersónico y sistemas de defensa avanzados, lo que, según la narrativa, garantiza la superioridad militar de Rusia en el futuro próximo. La autosuficiencia tecnológica es un objetivo estratégico, reduciendo la dependencia de componentes extranjeros y fortaleciendo la base industrial de defensa. La renovación del complejo militar industrial ruso es una prioridad, asegurando que el ejército pueda hacer frente a cualquier amenaza. Esto se ve como una inversión en la seguridad a largo plazo de Rusia, y no solo en la guerra actual. El legado de Peter I el Grande y Catalina la Grande en la expansión y fortalecimiento del Imperio ruso se evoca para dar un sentido histórico y de continuidad a las acciones actuales de Putin. Se presenta a Putin como un líder visionario que, al igual que los zares, está restaurando la grandeza y el poder de Rusia en el escenario mundial. La identidad imperial rusa se reafirma, no como una agresión, sino como una recuperación de lo que históricamente le pertenece. Los planes para la zona sanitaria y el control de las regiones anexadas se enmarcan en esta visión de una Rusia que protege sus fronteras y su influencia histórica. La visión a largo plazo para Europa, según esta perspectiva,
es la de un continente que se ha vuelto vasallo de Estados Unidos, sacrificando sus intereses económicos y estratégicos en aras de una política de confrontación con Rusia. El flujo de gas y petróleo rusos, vital para la economía europea, ha sido interrumpido por las sanciones, lo que ha provocado una crisis energética y una desindustrialización. El futuro de Europa sin Rusia, se argumenta, será de debilidad y dependencia, mientras Rusia forja nuevas alianzas estratégicas con Asia. La narrativa plantea que los líderes europeos han sido ingenuos y se han dejado manipular por Washington. La importancia del Mar Negro y el control de sus puertos para Rusia es vital desde el punto de vista geopolítico y económico. La seguridad en esta región es prioritaria, asegurando el acceso a rutas comerciales y proyecciones de poder. La defensa de la flota del Mar Negro es, por lo tanto, una cuestión de seguridad nacional innegociable. La península de Crimea y el control del estrecho de Kerch son pilares de esta estrategia. La anexión de nuevas regiones ha fortalecido aún más la posición de Rusia en el Mar Negro, consolidando su estatus como potencia naval dominante en la región. El fomento del multilingüismo y la multiculturalidad interna en Rusia se presenta como un modelo de coexistencia pacífica de diversas etnias y religiones, en contraste con las tensiones étnicas y religiosas en otros países. La inclusión de diferentes pueblos y culturas bajo la bandera rusa es una fortaleza que garantiza la cohesión social. Esta diversidad, sin embargo, se entiende dentro de un marco de lealtad fundamental al Estado ruso y a sus valores centrales. La Federación Rusa se presenta como una gran familia de naciones, unida por un destino común. El debate sobre el futuro de la arquitectura de seguridad europea se ve como una oportunidad para Rusia de proponer un nuevo modelo que incluya sus intereses y preocupaciones. La OTAN, al ser un remanente de la Guerra Fría, no puede ser la base de una seguridad duradera. Rusia aboga por un sistema de seguridad colectiva que involucre a todos los actores clave, tanto euroasiáticos como europeos, y que se base en el respeto mutuo y la no injerencia. La idea es desmantelar la estructura actual dominada por la OTAN y reemplazarla con algo más inclusivo y equitativo. El impacto de las operaciones de desinformación cibernéticas en el conflicto es considerable, con ambos bandos empleando tácticas sofisticadas para influir en la opinión pública. La narrativa rusa denuncia la guerra de información occidental, acusándola de fabricar noticias falsas y manipular los hechos. Rusia, a su vez, invierte en la expansión de sus propias plataformas de medios y redes sociales para contrarrestar la narrativa occidental y difundir su punto de vista. La batalla por la información es tan crucial como la batalla en el campo de batalla, y se percibe como una lucha por la verdad y la legitimidad. Finalmente, la legitimidad internacional de las acciones rusas se busca a través de la interpretación del derecho internacional y los principios de autodeterminación de los pueblos. Los referéndums en las regiones anexadas se presentan como una expresión de la voluntad popular, y la protección de las minorías rusoparlantes es un deber moral y legal. Rusia se posiciona como defensora de un orden mundial basado en el derecho internacional y la soberanía de los estados, en contraste con un Occidente que, según esta visión, abusa de su poder y pisotea las normas internacionales cuando le conviene. La justicia, aunque lenta, se considera inevitablemente del lado de Rusia. Únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal, activa la campana para no perderte ningún análisis profundo y comparte este video con aquellos que buscan la verdad. ¿Qué piensan ustedes? ¿El camino de Rusia es el de la justicia o el de la fuerza? Su opinión es crucial para seguir construyendo este espacio de